Bienvenidas y bienvenido a nuestro cuarto encuentro, donde vamos a tratar el contenido programático relacionado con quién es el otro y la otra en la criminalística. Y podemos comenzar recordando, haciendo un ejercicio de anamnesis. En el encuentro anterior compartimos el análisis sobre el carácter teórico y práctico de la ética, lo que nos lleva a afirmar que la ética por sí misma no es nada, sería solo una abstracción, un concepto en las nebulosas de las ideas. La intencionalidad del hacer ético solo tiene sentido y significado en y para el otro y para la otra, en el ahora del nosotros y el nosotras. Para ello es necesario que partamos de la vida buena, que no es solo para mí, sino que es también y por igual para los otros y para las otras. La ética como intencionalidad que se dirige a lo bueno es considerada por Ricoeur, página 175, el sí mismo como otro, abro comillas, la estima de sí, cierro comilla. Pero este sí no significa yo. Este sí mismo es el otro que no soy yo, ni un representante clónico de mí. Es alguien distinto que yo, con identidad propia, a quien, como dice Maturana, acepto y legitimo en el lenguaje, es decir, en el diálogo profundo y amoroso. El otro es alteridad. El filósofo que más ha influido en el desarrollo de la alteridad es Immanuel Levinas, cuando utiliza la fenomenología del rostro como una forma para el reconocimiento del otro y de la otra, para el reconocimiento en suma de la alteridad. Sidekun, página 22, sostiene que, abro comillas, el rostro del otro me hace frente en una interpelación y pone mi yo delante de un imperativo ético. Cierro la cita. Ese imperativo me invita a fijar no solo mi mirada, sino mi hacer en bienestar del otro y de la otra. Levinas dirá, abro comilla, el otro y la otra no es ni una significación cultural ni un simple dato. Primordialmente el otro, la otra, es sentido. Fin de la cita. El sentido no se tiene o no tiene solo que ver con la percepción sensitiva, va mucho más allá.
va a la condición misma de la víctima y las causas que determinan su estado, su condición. El rostro es la manifestación del no ser de la víctima, del oprimido, el excluido, el explotado, que desde su condición me interpela y me significa un orden ético por su desnudez. Es lo que dirá Lévinas. Pero el rostro no está solo, está acompañado por la palabra, que es la que permite que la víctima se exprese como ella es. El rostro es la apertura. La palabra es el punto de llegada para poder comprender a la víctima. El rostro habla, dice Lévinas. Y continúa, abro comilla, habla en la medida en que es él el que hace posible todo diálogo. Fin de la cita. Bárcenas y Melich, 2003, página 198, sostienen que mostrar la condición de la víctima es dejar abierto un lugar, un espacio y un tiempo para que la víctima hable por sí misma y tratar de indagar hasta sus últimas consecuencias el sentido de su experiencia. Y se hace la siguiente interrogante. ¿Puede la víctima, el oprimido, hablar? Fin de la cita. La respuesta a esta pregunta es que, por lo general, a la víctima, al oprimido, se le niega toda posibilidad de expresarse. Sufre en silencio el dolor y la injusticia de un sistema que le excluye, que lo niega, y su único lenguaje es el silencio. De tal manera que no solo debemos saber mirar el rostro del otro, sino saber escuchar su palabra y el silencio de su grito, dirá Lévinas en su obra Ética e Infinito. Rostro y discurso están unidos. Lévinas distingue en el discurso dos elementos, es decir, que es la aceptación de la corporeidad sensible, que es el conocimiento a través de la mirada. Ese primer contacto con la víctima, con el oprimido, con el otro, y lo dicho es ya la palabra. Lo que se dice en la construcción del diálogo que surge entre mi subjetividad y la subjetividad del otro. En esa misma obra de Ética e Infinito, página 82, abro comilla, es decir, es el hecho de que ante el rostro yo no me quedo ahí a contemplarlo sin más. Es decir, es una manera de saludar al otro, pero saludar al otro es ya responder por él. Fin de la cita. En otras palabras, hacerme cargo de él.
es descubrir que el otro, la otra, no es solo un ser para sí, como diría Sartre, sino que ante el rostro angustiante del otro y de la otra, quien con su mirada y su palabra me interpelan y me obligan a que mi intencionalidad ética rompa las barreras del para mí y asuma la responsabilidad de ser un ser para el otro, para la otra. Hacerse cargo o responsable de la vida del otro o de la otra ante un sistema o totalidad que le niega la vida, no significa que se le está expropiando la responsabilidad que tiene consigo mismo. Esa responsabilidad de defender su vida, su singularidad. De lo que se trata es de construir con él, con ella, las condiciones que produzcan y reproduzcan la vida del sujeto humano en comunidad. Dussel lo dirá en los siguientes términos. En su obra Ética de la Liberación en la edad de la globalización y la exclusión, 1998, abro comillas, los que operan ética críticamente han reconocido a la víctima como ser humano autónomo, como el otro, como la otra, al que se le ha negado la posibilidad de vivir, de cuyo reconocimiento simultáneamente se descubre una correspondencia por el otro como víctima que obliga a tomarla a cargo ante sí mismo, que causa o buscar las causas de las víctimas. El sujeto último de un tal principio es, por su parte, la misma comunidad de las víctimas. Fin de la cita. La víctima, el oprimido, que están allí afuera, fuera de mí, no se libera solo, no soluciona solo o sola. Se liberan y solucionan en unidad. Una unidad que surge de la intersubjetividad del nosotros y nosotras, que toman conciencia de su situación y emprenden el maravilloso proceso de hacerse distinto a lo que eran, como lo afirmara Paulo Freire en la pedagogía del oprimido. En la narrativa mítico-religiosa se identifica al otro y a la otra como prójimo. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde, con la parábola del buen samaritano, porque fue el único que se atrevió a atender y cuidar al hombre que había sido robado, y golpeado por unos ladrones hasta dejarlo casi muerto. No lo atendió ni el sacerdote que pasó por allí, ni el levita, sino un samaritano. El que lo atendió
y pagó para que lo curaran. El buen samaritano. Otro ejemplo lo tomamos de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40, sobre el juicio final, donde el rey separará a las ovejas de los machos cabríos y dirá a los de la derecha: tomen el reino que ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forasteros y ustedes me recibieron, anduve sin ropa y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Fin de la cita. El tercer ejemplo lo tomamos de Mateo 31. Trata sobre el mandamiento supremo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tomamos en cuenta las dos primeras citas que se complementan con la última, es decir, si me amo a mí mismo, puedo amar al otro. En el caso de la primera cita, puedo atender al herido y curarlo. Puedo aparecer indispensable, pero ¿y si no me amo? Es amarme, pero ¿y si no me amo? ¿Cómo puedo atender y darme cuenta de la necesidad del otro y de la otra, de su condición de víctima y oprimido? O si me amo tanto a mí mismo que me convierto en una persona egoísta, individualista, que solo puedo mirarme a mí mismo y por lo tanto no puedo mirar más allá de mí. Y darme cuenta de la presencia sufriente del otro y de la otra. ¿Cómo puedo entonces atender al que está en una situación precaria si yo no soy capaz de mirarme a mí mismo? Con esto pasamos a la segunda cita: el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el preso. Necesario es amarlos primeros a ellos, porque amándolos me amo a mí mismo. Sobre este tema, Lévinas dirá que amo al prójimo porque es una obra como yo. Se desprenden de este análisis dos lógicas. Por una parte, la lógica de la dominación, que niega la producción, reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano en comunidad. Porque la dominación no ve a la víctima, no ve al ser humano, ni le importa la vida de éste como tal, sino que ve la vida objetivada como máquina de producción de bienes. Esta lógica se resume de la siguiente manera: yo soy si te destruyo, si te niego, si te exploto, si te someto, si te oprimo, si te desatiendo, si te victimizo. Por otra parte, se encuentra la lógica de la redención, que no es más que la fe en el hombre. Frank Hinkelamer dirá:
abro comillas, el que asume que el ser humano es el ser supremo para el ser humano, constituye esa fe, y vivirla es independiente o previo a ser creyente o no. Esta es la que constituye el pensamiento crítico y constituye a la vez la dignidad humana. Es fe humanista. Fin de la cita. El hombre humanizado es el pensamiento que critica la deshumanización del ser humano. En palabras de Levinas, esta lógica se resume en yo soy si tú eres. Si tú estás herido, yo te curo. Si estás desnudo, yo te visto. Si tú estás enfermo, yo te atiendo. Si eres forastero, yo te hospedo. Y así sucesivamente. Para que el ser humano sea asumido como ser supremo para el ser humano, tiene que hacerse humano. De tal manera que estas ideas nos permiten reflexionar sobre la importancia de descubrir al otro y a la otra como el fundamento de mis acciones, porque todo hacer ético está necesariamente vinculado, relacionado con el otro y con la otra. En el caso de la criminalística, el otro es la víctima, no solo la víctima, el victimario. El victimario y la víctima son el otro y la otra. ¿Cómo se hace justicia a favor de uno y a favor del otro? ¿Cómo se hace justicia para castigar al que ha quitado la vida y hacerle justicia a quien se le quitó? Estos son los dilemas que la criminalística como ciencia busca éticamente abordar y dar un uso correcto de la praxis en la criminalística. Les deseo entonces a todos y a todas éxitos en este segundo seminario y animarlos a culminar también con éxito y preparar con mucho entusiasmo y con mucha alegría el ensayo final y los siguientes seminarios de este postdoctorado. Ha sido un honor. Muchas gracias.